sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a tener una plática muy especial. La invitada de este programa es la jueza Erika Ifán. Como ya es del conocimiento de la población guatemalteca, ella tuvo que salir para resguardar su vida, pero también su integridad mental, diría yo, su sanidad mental, porque ser víctima de acoso, ser víctima de amenazas, que se pierda la tranquilidad de la vida termina afectándonos de diversas formas, y no solo a quienes son víctimas de este sistema tan perverso, sino también alcanza a la familia. Jueza Ifán, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Yo quisiera que empezáramos, si usted nos diga a la audiencia cómo se siente usted estando fuera de Guatemala en este momento. Buenas tardes, licenciado Sánchez, y a toda su audiencia. Gracias por esta oportunidad de compartir este momento con su audiencia. Pues estar fuera del país genera sentimientos encontrados, una sensación de paz y de seguridad que no encontré en Guatemala, pero también la tristeza, la frustración, el miedo por las situaciones que están pasando en el país, por haber tenido que dejar la judicatura, ya que no hubo pues un apoyo real del Estado de Guatemala para proteger la independencia judicial. ¿De qué manera? Mire, uno escucha que ustedes, los jueces independientes, los comprometidos con el país, con la aplicación de la justicia, sufren amenazas y sufren acoso, pero uno solo lo escucha, pero ¿cómo esto la afectó a usted en su momento? Bueno, genera muchas afectaciones porque en el caso concreto de Guatemala, creo que se han configurado todas las formas sabidas y por haber de vulnerar la independencia judicial y generar este tipo de acciones. Hubo vigilancias frente a mi residencia por diferentes personas, incluso en una oportunidad por personas que por los tatuajes podrían pertenecer a una pandilla. También hubo seguimientos de vehículos sin placas, hubo constantes amenazas, también hubo espionaje, según reportó la propia Dirección de Seguridad del organismo judicial a través de drones, amenazas de bomba en los juzgados de mayor riesgo, también a través de las redes sociales. Una campaña de desprestigio personal y profesional, de odio, de descrédito hacia mi trabajo, y a todo eso, a todo ese clima ya lo suficientemente hostil, se sumaron las acciones sin fundamento emprendidas en mi contra, y que sé que este tipo de situaciones no es exclusivo de mi caso. Hubo muchos y hay muchos jueces y juezas que están trabajando bajo condiciones similares en el país, y pues no hubo ningún respaldo de las autoridades para la investigación de los hechos delictivos cometidos en nuestra contra, y contrario a esto, se trabajó con mucha celeridad algunas de las denuncias espurias en mi contra y que no tenían fundamento, e incluso pues se vulneró el debido proceso. Ya no se me permitía pedir ni se resolvían mis peticiones por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia. También hubo un ataque a mis abogados defensores, a uno de mis abogados defensores, que esto ha hecho también que la defensa legal de mis casos se vea limitada. Entonces, todo ese contexto generó en el caso concreto pues que tuviera que renunciar al cargo de juez después de casi 20 años de trabajo en la judicatura, 6, por lo menos los últimos 6 en ese juzgado de mayor riesgo,
y tuviese que salir del país para resguardar mi vida y mi integridad física y emocional, como usted lo ha mencionado. ¿Cómo vivía usted toda esta tensión a la que se veía sometida frente a las amenazas, esa inseguridad? ¿Cómo era su vida en Guatemala, juez Aifán, en esos terribles días, meses e incluso yo diría más de un año de ser usted acosada? Sí, fue mucho más tiempo. Yo estuve con un esquema de seguridad permanente. Esto también restringió mucho mi vida personal y social. Hubo momentos en que la propia dirección de seguridad me pedía que no asistiera a eventos públicos, que circunscribiera mis actividades al área de trabajo y a mi residencia. Eh, Hubo personas que pues ya no querían tampoco salir conmigo porque temían que pudiese existir un ataque físico en mi contra, entonces no querían estar en esa situación tan complicada y limitó muchos aspectos de mi vida. Cuando platicamos la última vez, pues siempre se toca el tema este de salir del país. Yo recuerdo que en ese momento usted todavía tenía esa postura de seguir luchando, pero finalmente usted ha abandonado a Guatemala. Creo que son pasos que usted y otros operadores de justicia han tenido que tomar. En estos días también otro periodista ha tenido que salir del país ante la inseguridad que se vive, pero ¿cuál es el mensaje entonces que se le está dando a los jueces independientes que no encuentran ni siquiera en sus propias autoridades la protección debida? ¿Qué es lo que le estamos diciendo a estos jueces, juez Aifán? Y se transmite un mensaje que puede generar temor para tomar decisiones judiciales. La verdad es que Guatemala es un contexto muy difícil en este momento para vivir y para defender derechos humanos. Los jueces somos los primeros defensores de derechos humanos y pues se está limitando ese derecho de defender derechos humanos. Si los jueces y juezas son los primeros atacados, ¿qué pueden esperar los demás ciudadanos si esa primera línea de contención, esa barrera de protección de los derechos humanos está siendo socavada en el país? Entonces creo que a nivel nacional e internacional es terrible el mensaje que el país está dando y esto a través de acciones, porque palabras y discursos se han dicho muchos, pero las acciones están reflejando hechos históricos en Latinoamérica. Yo considero que no hay otro país de Latinoamérica que tenga en su historia el exilio de tantos operadores de justicia, entre ellos jueces, magistrados, fiscales. ¿Cómo lo tiene Guatemala en este momento? Fíjese que aquí hablamos de lo que afecta a los operadores de justicia, pero hacia la población, hacia la ciudadanía, que personas como usted, por ejemplo, que eran visibles, o como Juan Francisco Sandoval, que tenían todo el respaldo de la ciudadanía, tienen que salir del país. ¿Qué le queda al resto de la población cuando protesta frente a la desnutrición, frente a la falta de salud, de vivienda y sobre los temas de corrupción? ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? ¿Agachar la cabeza o seguir adelante? Hay que seguir adelante. Realmente el exilio para nosotros no es una renuncia a ese derecho de defendernos, es solo cambiar el escenario dentro del cual nos estamos desempeñando, desarrollando, continuando esta lucha.
porque Guatemala no da condiciones para garantizar la vida de ninguna persona. Y pues es grave, la pregunta que usted me hace, ¿qué le queda a los ciudadanos? Si, como yo le decía, el juez es el primer protector de esos derechos humanos. Ante estas circunstancias nos podemos ver en un panorama en el que una persona que sea culpable pueda salir libre de manera impune y una persona que sea inocente pueda ser detenido o detenida arbitrariamente, o sea, ilegalmente, sin que exista realmente un delito de su parte. Pero ese es el escenario que está marcándose en el contexto de Guatemala en este momento y que puede ir dirigido también en este momento contra, como usted lo mencionaba, periodistas, contra dirigentes de organizaciones sociales, porque precisamente ese clima de miedo y de terror que está generándose a través de estos mensajes nefastos que llegan no solo a jueces, sino a toda la población, precisamente lo que pretende es acallar al pueblo, acallar a quienes seguimos defendiendo del Estado de Derecho y la democracia, porque esto facilita una ruta hacia la consolidación de un Estado autoritario. ¿Qué experiencia le ha dejado a usted de todos estos años al frente de una judicatura? Yo siempre he dicho que en los juzgados penales nosotros podemos ver lo peor de un ser humano, lo que es capaz, las atrocidades que un ser humano puede hacer, pero también hemos visto lo mejor de un ser humano, porque también frente a estos graves hechos hemos visto conductas valientes, humanas, generosas, que saben sobreponerse a todos estos hechos. Y de esto pues se ha aprendido primero que es posible juzgar casos complejos y determinar los verdaderos responsables del saqueo del Estado, que se traduce en la desnutrición, en la falta de medicinas y atención en los hospitales nacionales, en la falta de educación del pueblo de Guatemala. Es posible juzgarlo, y juzgándolo es posible recuperar parte de lo que se han robado, porque también una buena parte ha sido ya dilapidado, y hay una parte que me atrevería a decir que no sabemos todavía dónde está, pero hay dinero que está congelado en cuentas bancarias internacionales que podrían recuperarse. Una justicia efectiva impediría que continuaran robando. La impunidad lo que genera es esa facilidad para que puedan seguirse apropiando de esos recursos del pueblo de Guatemala. Entonces, en mi experiencia como juez, sé que eso es posible, pero no lo puede hacer una persona sola. No puede un juez o una jueza desde un despacho sostener una pelea tan desigual o una lucha tan desigual con esos poderes ocultos, paralelos, incrustados en el Estado de Guatemala. Ni lo pueden hacer 5 o 10 jueces independientes. Tiene que ser un esfuerzo que sume a todas las personas honestas del país. ¿Se siente usted decepcionada, jueza Ifán? Hay un nivel de frustración, diría yo, porque creo que Guatemala ha tenido oportunidades realmente de superar estos problemas en los sistemas de justicia, pero duele ver que no existe una voluntad por parte de las altas autoridades que creo que hubiese cambiado la dinámica de estos hechos. ¿Y sola? ¿Se ha sentido usted sola en esta lucha que usted ha tenido? Que es una lucha que también otros jueces han tenido que enfrentar, pero ¿cómo fue su sentir en los últimos meses en Guatemala?
Bueno, creo que los jueces siempre tenemos momentos de soledad. Nosotros siempre tratamos de apartarnos de algunos espacios para tomar las decisiones de maneras más objetivas. Y creo que he sentido una soledad, un vacío en el apoyo que busqué con mis autoridades superiores, en el organismo judicial, porque de conformidad con la ley, ellos son los primeros llamados a defender la independencia judicial y pues al pueblo de Guatemala le consta que nunca ejercieron una sola acción en apoyo, en defensa, en averiguación de los hechos que denuncié o de las circunstancias graves que puse en conocimiento de las altas cortes, la Corte de Suprema Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, sí encontré cariño, respeto, credibilidad por parte de muchos ciudadanos y ciudadanas honestas, de instituciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional, de varios miembros del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, así como de algunos representantes de diferentes estados, compañeros y compañeras juezas de diversas asociaciones a nivel internacional y en el ámbito nacional, pues principalmente de mis compañeros jueces de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. En ellos encontré ese cariño, ese apoyo. Lamentablemente, pues no ha sido suficiente. No pudimos articular acciones concretas para poder evitar que el sistema de justicia llegara al punto en el que se encuentra en este momento. Usted sabe que cuando usted toma la decisión de anunciar que ha tenido que salir de Guatemala, quienes creemos y confiamos en personas, hombres y mujeres como usted, pues sí sentimos un golpe fuerte, pero al mismo tiempo también hubo cierta tranquilidad porque de esta forma su vida se resguarda. Estar en el exilio no es fácil, estar fuera de Guatemala es totalmente distinto cuando la persona decide irse por cuestiones económicas, porque no hay trabajo. Es totalmente otra la situación cuando nos vemos obligados a salir de un país al que amamos y al que le servimos por presiones políticas. Jueza Erika Caifán, ¿podría usted contarnos cómo han sido estos primeros días ya fuera de Guatemala? ¿Cómo se está usted adaptando a esta nueva vida? Es diferente cuando un guatemalteco o guatemalteca sale del país con la ilusión de hacer algo distinto, estudiar, trabajar, que cuando se ve obligado a salir del país, bien sea porque la situación económica no le permite ganarse el sustento de su familia en el país, o porque exista una persecución o una amenaza o un cuadro de violencia en su contra. Es muy distinto no llevar esa ilusión para empezar. Yo salí del país para alejarme un poco de ese clima de hostigamiento en el que había vivido los últimos años. Creo que ya era necesario que dejara un poco ese ambiente. Entonces, los primeros días de vacaciones, pues una amiga me llevó a recorrer algunos lugares emblemáticos, históricos de Estados Unidos, pero pues tenía pendiente la decisión, no fue una decisión fácil, de lo que iba a impactar mis palabras y por eso también tomé la decisión de hacerlo público directamente. El video pueden ver que lo grabé sola, no pude grabarlo con alguien más y pues después de eso ya pues el panorama cambió, ya no eran las vacaciones, ¿verdad? Era buscar un nuevo sentido a mi vida. Como alguien me dice, pues
es una oportunidad para reestructurarme. Mi vida va a cambiar 360 grados. Es una cultura diferente, es un país diferente. Eh, bueno, algunos amigos dicen que exitosamente estoy aprobando el curso Pingüinos Principiantes 1, porque está haciendo mucho frío, pero gracias a Dios pues ya he superado un poquito eso. Padezco algunas veces un poquito de alergia al frío, pero estamos superando esas circunstancias. Gracias a Dios, Washington ha sido un país muy amigable. Su gente ha sido muy solidaria conmigo. Entonces, he estado rodeada de apoyo, de cariño, de muestras de solidaridad. ¿Ha tenido usted contacto con los otros exilados que forman parte, como usted lo decía a un principio, jueces, magistrados, fiscales? ¿Ha tenido reunión con ellos? Sí, he tenido algunas reuniones en las que hemos coincidido, no directamente, ¿verdad?, que nosotros las hayamos organizado, sino que hemos coincidido porque hemos asistido a algunos eventos organizados por las entidades defensoras de derechos humanos acá en Washington. Entonces hemos podido saludarnos y conversar un poco acerca de estos temas. Que a veces, digamos, pensamos los guatemaltecos que estamos acá adentro que lo que nos ocurre solo queda a nivel nacional, pero es evidente que está trascendiendo más allá de nuestras fronteras lo que está pasando en Guatemala. Cuando usted se reúne con estas instituciones, ¿qué es lo que ellos le hablan a usted que tienen de informes del país? Bueno, lo que han manifestado es su preocupación por la situación tan grave de Guatemala. Es que estamos terminando con el Estado de Derecho, con la democracia del país. Como le decía, en la historia de Latinoamérica yo no recuerdo un caso similar en el que hayan tantos defensores de derechos humanos exiliados en tan corto tiempo. Eso evidencia una crisis grave en el sistema de justicia y está trascendiendo incluso no solo Latinoamérica. Comparto de que he tenido comunicación con periodistas europeos que me han pedido algunas entrevistas. El sábado di una entrevista para un medio, el reportero era holandés. O sea, eso significa que sí hay una preocupación internacional a lo que nos ocurre, pero ¿realmente le importa a las autoridades de Guatemala esa mala imagen que estamos dando al mundo? Lo que sucede, Haroldo, es que en el caso de Guatemala ellos están disfrazando estas circunstancias en una aparente legalidad. Vemos antejuicios que fueron promovidos por el Ministerio Público con denuncias que fueron presentadas 24 horas antes. Mientras que vemos en el sentido contrario denuncias graves de más de un juez de vigilancias por vehículos sin placas que no han sido esclarecidas. Si comparamos algunas denuncias, vemos aspectos similares en los elementos que contienen las denuncias, pero la forma de tramitarlos en tiempo es diferente, porque van respondiendo a intereses propios. Entonces, estos procedimientos bajo esa aparente legalidad es un poco más difícil de explicarlo al exterior, a las personas que no conocen el contexto de Guatemala y que solo ven una parte de lo que está sucediendo, porque reviste precisamente esa apariencia de legalidad. Pero cuando las personas ya se toman el tiempo de analizar el contexto, las situaciones, la historia de las instituciones y de las personas que están siendo perseguidas, es claro establecer
un elemento base en común, que es haber trabajado por un sistema de justicia independiente, haber luchado contra la corrupción y la impunidad en casos de alto impacto. Y esto lo podemos ver en la persecución a jueces, a fiscales, a periodistas, a activistas de derechos humanos, quienes han tenido importantes aportaciones en la lucha contra la corrupción y la impunidad, están siendo perseguidos en Guatemala en este momento. Y por eso le decía yo que los discursos pueden durar un tiempo, pero las acciones demuestran que esas palabras o esos discursos no son verdaderos y esa apariencia de legalidad comienza a caerse. Y eso es lo que llama la atención en los ámbitos internacionales ya en este momento. Hace unos días el canciller guatemalteco fue a decir a Estados Unidos que Guatemala era un país que respetaba la libre emisión del pensamiento, que respetaba la libertad de prensa, que respetaba también la independencia de los jueces, y fue a presentar un panorama que, bueno, más inventado no pudo haber sido, pero ¿qué opina usted de que las altas autoridades, este sea su discurso cuando salen del país? Bueno, a mí me preocupó enterarme de estas circunstancias, primero porque considero que diplomáticamente no era una actitud correcta y por varias razones. Creo que el pronunciamiento público no tenía cabida en los términos en que se hizo y además de esto, pues no son ciertos las argumentaciones, entonces también se falta a la ética. Yo tuve la oportunidad esta semana que terminó de estar en el Parlamento de la Unión Europea, donde el embajador de Guatemala también fue con un discurso de que las circunstancias están bien en el país. Pero después de escuchar lo que dije, y todo lo que dije tiene un sustento, pues él pidió nuevamente la palabra para indicar que no quería que se quedaran con la imagen de los hechos que yo estaba exponiendo, pero que es la verdad en Guatemala, es lo que está sucediendo, ¿verdad? Él podrá decir, o las autoridades podrán decir que todo está bien, pero en este momento, hasta donde yo tenía conocimiento, eran 23 personas, operadores de justicia, que habían salido al exilio. Estos no incluían activistas de derechos humanos ni periodistas. Y alguien me hizo referencia que la lista de operadores de justicia era de aproximadamente 40, los que habían solicitado apoyo para salir al exilio. Entonces estamos hablando de cifras alarmantes de personas que están saliendo del país y que están saliendo por esa lucha contra la corrupción y la impunidad, porque no veo otro factor en común. Sí, yo lo que siento es de que las autoridades guatemaltecas, incluyendo su cuerpo diplomático, piensan que las autoridades de otros países o instituciones de otros países ignoran la realidad de Guatemala, cuando es evidente que las embajadas representadas en este país están muy bien informadas de todo lo que ocurre. Que haya algún silencio diplomático uno lo entiende, pero que ignore lo que está pasando, eso no es así. Y sin embargo, el caso del canciller, y ahora lo que usted nos cuenta el embajador, va en esa línea de seguir con este discurso que ya nadie se cree, que es lamentable. Pero, jueza Ifán, en esa reunión que usted tuvo con el Parlamento Europeo que tiene que ver con América Latina, se ha solicitado una delegación a Guatemala. ¿Cuál ha sido la respuesta que ellos han dado? Bueno, en esta reunión nos dieron un espacio muy breve para exponer y hacer peticiones. Como expuse, en el caso de Guatemala intervino el señor embajador
un representante de UDFEWA, que son defensores de derechos humanos, y yo. Los tres coincidimos en la petición al Parlamento de la Unión Europea de que hagan una visita al país. Y en el caso concreto solicité que se entreviste a periodistas, a activistas, a jueces y juezas independientes para que puedan corroborar lo que expusimos cada uno de nosotros y verificar si es o no es así. También hemos solicitado que esa delegación pues, pueda hacerlo a la brevedad posible. Esperamos que sea así, que lo puedan realizar. Mostraron mucho interés en el asunto, se expresaron preocupados por la situación de Guatemala y sí manifestaron conocer algunas circunstancias. Tengo entendido, porque el señor embajador lo mencionó en su intervención, que van a estar emitiendo una resolución en el Parlamento de la Unión Europea en los próximos días. Entonces será interesante ver en qué sentido irá esta resolución y cómo puede coadyuvar a Guatemala para evitar la total destrucción del Estado de Derecho. Semana pasada estuvo acá una delegación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos donde califica ya a Guatemala en el apartado C. ¿Qué significa esto? Donde no hay respeto a los derechos humanos. Esto es lo que yo digo, ¿verdad? A pesar de todos los esfuerzos que puede hacer el Estado por ocultar lo que está pasando, a nivel internacional se conoce y de primera mano todo, pero todo lo que a diario está sufriendo el pueblo de Guatemala, no solo a nivel económico, social, sino también a nivel político, a la violenta arremetida que se ha tenido en contra de los operadores de justicia. La corrupción sigue en un nivel muy alto. Juez Aifán, creo que los núcleos familiares son los que sufren cuando tenemos una vida dedicada a lo que amamos, en mi caso en el periodismo, en usted en la aplicación de la justicia. La familia siempre está atrás. Ellos sufren en silencio muchas veces estos acosos, estos ataques. En su caso, ¿cuál ha sido la reacción familiar luego de su partida de Guatemala? Bueno, definitivamente mi familia ha estado triste. Únicamente sabía de mi decisión mi papá. Nadie más de mi familia lo supo hasta el momento en que conocieron el video, escucharon el video. Pero las muestras de cariño y solidaridad de mi familia también han sido grandes y me han manifestado que están mucho más tranquilos, que yo ya no esté exponiéndome en el país. ¿Y su papá, cuál ha sido la reacción de él? Bueno, él también está más tranquilo y pues como está a cargo de mis asuntos legales en Guatemala, entonces ha estado un poquito ocupado con este tema. Muchas personas también se han solidarizado con él y le han manifestado, ¿verdad?, el apoyo. ¿Él no ha tenido ningún acoso, juez Aifán? No, mi papá nunca se ha dedicado a penal. Lo de él ha sido notariado, mercantil, otras ramas del derecho. Entonces, por eso muchas personas ignoraban que él era abogado. Él siempre ha mantenido un perfil bajo en sus acciones y pues ha tenido que tomar la defensa de mis casos por el hostigamiento que ha existido hacia otros abogados defensores, ¿verdad? Pero gracias a Dios, no, mi papá no ha tenido amenazas directas, hostigamientos o presiones, y esperamos que pueda seguir así, ¿verdad?, sin tener dificultades. Esto, ¿podemos pensar que usted escogió derecho por su papá?
Sí, de alguna manera creo que sí. Y no Creo se que arrepiente, no se arrepiente de haber tomado esa decisión. no, no me arrepiento. No me arrepiento de nada de lo que he hecho en la vida realmente, porque si alguna circunstancia que hice o alguna decisión que tomé tuvo un efecto adverso, aprendí de él, de ese error o de esa equivocación o ese efecto adverso. Entonces no me equivoco, no me arrepiento de nada de las decisiones que he tomado y no, el derecho me apasiona y ahora que lo veo de otra óptica, eh, más aún porque veo que es una carrera que da muchas posibilidades para desarrollo profesional. De dónde nace ese amor por su profesión? Yo creo que lo he comentado en otras entrevistas que pues tenía en mi niñez la intención de ser ingeniera química o bióloga, ¿verdad? Me gustaba mucho el mundo de los microbios y lo que no veíamos a simple vista. Pero después vi algunas de las cosas que mi papá hacía y entonces fui conociendo un poquito el derecho. Y en mis últimos años de magisterio, frente a algunas situaciones en el colegio que consideraba que vulneraban nuestros derechos, empecé a ejercer algunas acciones de defensa. Y en la última reunión que tuvimos con mis compañeras de magisterio, recuerdo que nos pidió nuestra coordinadora de grado que como era la última vez que íbamos a estar reunidas todas antes del acto de graduación, pues que contáramos un poquito qué íbamos a hacer con nuestra vida. Y fue ahí donde yo dije que quería estudiar derecho, que había tomado la decisión de estudiar derecho. Y mis compañeras dijeron que entendían por qué, que consideraban que sí tenía cualidades para poder estudiar derecho. Ah, Así fue como empecé. ahora que usted está afuera, que está más tranquila, ¿cambiaría usted algo de lo que hizo en los últimos 10 años de su vida? No, cambiaría nada. Ni siquiera la renuncia, porque pienso de que fue una decisión en el contexto. No había otra alternativa. Era solo esa decisión. Entonces, sí, no cambiaría nada en los últimos 10 años. Si yo le pidiera a usted, no un consejo, sino, ¿qué le diría a usted a quienes hoy están estudiando, a quienes están preparando para ser jueces, basada en su propia experiencia? Sí, el único consejo que les daría es un consejo que me dieron a mí en el año 2006 y es que en la profesión, pase lo que pase, solo hay una opción y es actuar con ética. Si uno actúa con ética, no tiene por qué arrepentirse de nada de lo que ha hecho en la carrera y eso va a rendir frutos siempre. Aunque sea este tipo de frutos, juez Aifán, el estar fuera de Guatemala. ¿Sí? Yo soy una persona de mucha fe y tal y como lo he mencionado en otras oportunidades, esto no significa que las cosas van a ser fáciles o que las cosas van a ser como nosotros querramos que sean. Y depende de cada uno de nosotros, nosotras, el decidir si de esto nos vamos a quedar con lo negativo o vamos a tomar lo positivo y vamos a crecer como personas. De cada gran problema, de cada gran dificultad, siempre hay una gran oportunidad. El problema es si nos sentamos a llorar, a alegar, a protestar o nos ponemos a construir y a buscar esa oportunidad. Si un día usted decide regresar a Guatemala, ¿bajo qué condiciones usted podría regresar al país?
Tendrían que existir condiciones de seguridad, de independencia judicial, y eso implicaría que el estado dé respuesta a las denuncias que presenté y que genere las condiciones necesarias para garantizar mi vida, mi integridad, el debido proceso. Estando fuera, ahora usted ve a Guatemala desde otra perspectiva. Hay una elección general para la nueva fiscal, digamos, la nueva fiscal general del Ministerio Público, una institución que pues cambió tanto después de ser el aliado principal de la lucha contra la corrupción, hoy es otra cosa. Esta institución también forma parte de quienes le acosaron a usted. ¿Es así o yo estoy equivocado? He dicho en otros espacios, y lo reitero en este, considero que se ha instrumentalizado el Ministerio Público. Ha sido utilizado precisamente para criminalizar a defensores de derechos humanos, dentro de ellos operadores de justicia. Y en mi caso concreto, hemos visto cómo ha respondido a esas denuncias espurias en plazos de menos de 24 horas. Y frente a los hechos graves que he denunciado, no han habido progresos en varios años. No hablo en horas o en días, sino en varios años. Recordarán ustedes que le hice una petición a la señora fiscal general hace más de 8 o 9 meses. Nunca existió una respuesta. Entonces, sí considero que es importante la elección de fiscal general. En el caso concreto, y es una opinión muy personal, no me parece que sea muy transparente esta elección desde el momento en que fueron excluidos jueces y juezas de primera instancia, bajo argumentos que no son congruentes con nuestra legislación. De hecho, recuerdo que usted quería ser una aspirante a fiscal general. Así es, yo preparé mi expediente, no lo presenté finalmente por la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, en agosto también hay una elección del nuevo procurador de los derechos humanos, la única institución que ha quedado libre de la cooptación de todas las instituciones del Estado. También esto es un deterioro que se suma, digamos, a todo lo que estamos viendo en el organismo judicial. ¿Usted cree que podremos salir algún día de este pantano en el que nos vemos todos los guatemaltecos el día de hoy? Creo que sí, creo que podemos hacerlo, creo que es el reto a superar, creo que debemos analizar nuevos espacios para poder revertir este grave daño que se ha producido al país. Me preocupa, pero creo que sí, que es posible. Lo único que, tal y como lo he dicho, hay que buscar nuevas rutas y unirnos. No lo va a poder hacer una o dos personas, uno o dos sectores. Sí, es difícil, sobre todo ya vamos a entrar a... De hecho, ya entramos a las campañas electorales que se están realizando, no tanto bajo la mesa, sino de manera descarada, y el Tribunal Supremo Electoral pues no dice nada, pero ojalá ahí logremos un cambio. Juez Aifán, toda esta experiencia que usted vivió, que sigue viviendo, que de determinada forma también está enriqueciendo su vida, porque el exilio al final o nos corrompe o nos purifica. Usted sigue preparándose, va a seguir preparándose. ¿Cuáles sus inquietudes de aquí en adelante en su vida? Bueno, en este momento pues sí tengo que aprender el idioma inglés. Acá es otro idioma, ¿verdad? Y ha sido una barrera el no hablar el idioma inglés, entonces creo que ese es uno de mis primeros objetivos, poder hablar con fluidez el idioma inglés.
Y pues también he estado analizando otras opciones para ver en qué me voy a dedicar ahora. Me gusta mucho el mundo de los derechos humanos. Creo que voy a buscar algo dentro de ese marco de acción. Y pues para poder considerar acá estudiar algún postdoctorado, primero tengo que superar esa barrera del idioma. ¿Y cómo, anímicamente, cómo se ha sentido? ¿Ha pasado por momentos de depresión o esto no forma parte el día de hoy de su sentir emocional? No, definitivamente soy un ser humano con todas las emociones. Ha sido difícil, sobre todo creo que la primera semana que se hizo pública la renuncia, y bueno, tal vez 3, 4 días antes de que se presentara la renuncia y se hiciera pública, y la siguiente semana fueron de los días más difíciles porque pues sí, es una decisión que tomé por necesidad, no porque fuera lo que quisiera. Y también ha sido pues desprenderme de muchas cosas, de mi país, de mi familia, de mis costumbres, etcétera. Pero pues en este momento, eh, como le decía, creo que es un tiempo de sobreponerme, de reestructurarme, porque no puedo quedarme con lo negativo. Entonces, hay que sobreponerse a todo eso. Bueno, jueza Erika Ifán, quiero aprovechar la oportunidad, darle las gracias por este espacio, pero más que agradecerle esta entrevista es muchas gracias por el ejemplo, por lo que hizo y estoy seguro seguirá haciendo por Guatemala. Estar en el exilio no es fácil, es una experiencia que es dura cuando se aleja uno de los seres queridos, de la comida, de las tradiciones, hasta del clima. No es fácil, no es fácil. Yo espero que la vida a usted le devuelva todo lo que nos ha dado. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, jueza Erika Ifán. Espero que hayan otras oportunidades en las que podamos hablar y que las buenas noticias nos sigan alimentando. Le deseo lo mejor a usted en su vida. Muchas gracias, licenciado Sánchez. Yo estoy segura que llegará el día en que podamos volver a Guatemala y sea una Guatemala diferente a la que es hoy. Muchas gracias. Un abrazo fuerte y un saludo a todo su auditorio. Hemos escuchado a la jueza Erika Ifán en su nueva vida fuera de Guatemala. Como bien dije durante la entrevista, el exilio es una de las partes más duras para una persona cuando no quiere salir, cuando quiere dar lo mejor de sí donde ha nacido, pero las circunstancias han sido diversas, el ser objeto de amenazas, de acoso, de esa presión intensa, el no ser respetado ni siquiera por sus jefes, que es la Corte Suprema de Justicia, esos magistrados, le ha llevado a ella a tomar esta dura decisión personal. Quiero dar ahora espacio a líderes comunitarios de San Pedro La Laguna, allá en ese bello departamento de Sololá, quienes van a opinar qué es lo que ellos piensan en torno a lo que ha ocurrido con la jueza Erika Ifán. Escuchemos. Mi gran preocupación, que lamentablemente que hay mujeres abogados, que hay mujeres que sí dan la vida, el gran sentir a la humanidad, a Guatemala, pero lamentablemente que hay personas que no están de acuerdo, los grandes empresarios, los grandes personajes, no quieren estar una persona a cumplir las leyes, todo lo que ella puede hacer, pero lamentablemente que de verdad me siento triste que no lo deja trabajar una mujer que trabaja
honestamente, que trabaja con voluntad, con amor a su trabajo, no al dinero, sino que por su bien, por el Guatemala, que esté bien, pero lamentablemente siempre busca obstáculos hasta que la persona que no se quede aquí para que ellos puedan trabajar sin que nadie le dicen nada, pero lamentablemente de verdad hay un Dios que protege, que lo cuide a la jueza Aifán, que ella puede trabajar, que Dios le acompaña, porque todas las personas cuando hacen un bien trabajo siempre buscan la manera cómo sacar en su gran puesto. Hombres y mujeres guatemaltecos, amigos de la verdadera justicia, estamos fuertemente preocupados, porque hace unos 3 o 4 años atrás tuvimos la esperanza de tener en Guatemala una verdadera justicia. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido. Los acostumbrados a tener al pueblo como su propia finca o a tener el pueblo como su propia familia, ellos han tratado ya y están tratando la manera de cómo volver al pasado. Como muestra, varios funcionarios, o sea, varios guatemaltecos y guatemaltecas ya están en el exilio. ¿A qué se debe? Pues por la preocupación que tienen por la persecución, ya que actualmente los que están en el poder tratan la manera de cómo ponerse al lado de los de siempre, o sea, los que están acostumbrados como intocables en Guatemala. Es preocupante porque cuando un guatemalteco común y corriente comete algún delito, inmediatamente es buscado, es apresado, encarcelado y sentenciado. Pero los acostumbrados, ellos han hecho de Guatemala lo que han querido. Es doloroso porque en Guatemala hay mucha pobreza, mayormente en el área rural, sufren mujeres y niños. Sin embargo, ha habido corrupción en Guatemala. Los corruptos tienen sus aliados. Y lo doloroso para nosotros los guatemaltecos es que los que han hecho el esfuerzo de hacer buenas investigaciones y llevar a donde corresponde a los grandes, llamados y considerados grandes, han tenido que irse. Es doloroso y recientemente la jueza Erika Aifán, jueza de alto riesgo D, actualmente ya no está, renunció. No creo que la mujer trabajadora, la que se ha preparado para hacer buena justicia, se haya ido porque solo le gustó irse. No, por eso es doloroso saber que en Guatemala los que realmente quieren trabajar bien son sacados, son exigidos, son obligados a que se vayan. Yo valoro cuando escucho a hombres y mujeres decir que en Guatemala tenemos que apoyar una buena investigación, una verdadera justicia, para que realmente podamos vivir en paz. Tanto se habla en Guatemala del Estado de Derecho. ¿De qué derecho se está hablando si los que tratan de poner las cosas en su lugar, de la noche a la mañana se van porque se sienten inseguros y corren el riesgo de que sean perseguidos? Es de agradecer. Yo mando un saludo a todos los hombres y guatemaltecos que realmente somos amigos de la justicia. Tenemos que seguir adelante. Nos están tratando de asustar con el petate del muerto. Nos dicen que no hay por qué tocar a los grandes que cometen averías. Y eso lo tenemos que controlar, lo tenemos que exigir y pedir. Nosotros, cuando escuchamos a algunas personas hablar de Guatemala, hablan bonito de Guatemala, pero vivir la realidad en Guatemala es otra cosa.
Esto es motivo de reflexión para que todos juntos apoyemos a nuestros hermanos guatemaltecos que están decididos a hacer un buen trabajo. Los acostumbrados a actuar mal están volviendo al sistema de justicia, al sistema de investigación. Es momento de tomar la palabra y decir: queremos en Guatemala una verdadera investigación y una justicia, realmente justicia que se aplica con el espíritu de la ley y no solamente se aplica con la letra de la ley, que a veces mata a los buenos y suelta a los malos. Quisiera comentar por la situación que estamos viviendo, de la coyuntura nacional que estamos viviendo, especialmente nosotros como mujeres, estamos viendo la realidad y lo que está haciendo el sistema que tenemos, el sistema occidental que tenemos desde el gobierno, pues está criminalizando y amenazando especialmente a las mujeres que defienden los derechos humanos, de derechos colectivos individuales, derechos de los pueblos, la realidad que quieren dar a conocer, pues los están criminalizando y lo que están haciendo es que se vayan fuera del país, los están mandando por otro lado con tal de que no se conozca la realidad, que no se vea la realidad, la corrupción que se está viviendo en Guatemala. Hay mucha corrupción y hombres y mujeres que saben la realidad, que quieren sacar a luz todos esos problemas de la corrupción, pues lo que hacen es amenazar y criminalizar a muchas de las mujeres, especialmente que quiero mencionar a la jueza que ya lo sacaron también y se fue en otro país, se tiene que huir porque está amenazado, está criminalizado y cuántas mujeres están encarceladas actualmente también. Esa es una violación a los derechos de las personas. Es una violación hacia nosotros las mujeres, porque esta jueza representa a las mujeres y si representa a las mujeres, eso significa que conoce la realidad en Guatemala, en las comunidades. Y también quiero mencionar, como pasó también con el compañero que está ahorita en Estados Unidos también, del Ministerio Público, pues también se tuvo que ir porque él estaba trabajando muy bien de la FESI, él estaba haciendo todo el trabajo, haciendo todas las investigaciones y ¿qué pasó? Pues se tuvo que ir porque también está criminalizado y está amenazado. Gracias a ustedes por sintonizarnos, nos vemos la próxima semana, pero recuerden que ustedes pueden conectarse a la página de Factor 4 y a sus redes sociales, donde no solo está esta entrevista, sino también tenemos información. Muchas gracias. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.